A ver, no entendemos cuáles son los motivos, pero el gobierno está proponiendo que se reduzca el presupuesto para orden y seguridad para el próximo año. Para nadie es sorpresa y lo reflejan las cifras. Todos los días hay mayor incremento de homicidios. Y lo que estamos viviendo son niveles de violencia que jamás se habían registrado. Lo que vive Trujillo y que poco a poco se va expandiendo y se va irradiando también a otras ciudades es atroz. Sin embargo, el gobierno ha elaborado su proyecto de ley de presupuesto para el próximo año y ha decidido que algunos millones menos, poco más de 500 millones para ser exactos, deben ser incluidos en este presupuesto. O sea, menos dinero para combatir la inseguridad. Insisto, no tengo que contarles a detalle cuál es la situación porque todos la vivimos y la padecemos a diario, independientemente de dónde nos encontremos y qué funciones desempeñamos. Mariano González, exministro del Interior, me acompaña para iniciar el programa y hablar sobre ese tema. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Tatiana. Gracias por la oportunidad. Parece que la situación de los homicidios y la violencia que se percibe en la sociedad y que se registra contrastan, para ser exactos, contrastan con la prioridad que tiene el gobierno. ¿Por qué le reduce el presupuesto? Lamentablemente, la señora Boluarte y su gabinete están en otro mundo, ¿no? Viven una realidad paralela, ¿no? Sí, es verdad, claro que hay otros digamos, sectores importantes a los que hay que prestar atención, pero para nadie es un secreto que la inseguridad es el principal problema que afecta a todos los peruanos, ¿no? Entonces, dejar de lado, digamos, o reducir el presupuesto y dejar de lado ese enfoque de seguridad más bien que se debería dar no solamente a todo el presupuesto, sino a todas las labores del Estado. Tan importante es la labor que se haga en otros sectores a nivel multisectorial para que los resultados en la lucha contra la inseguridad se puedan palpar, y lamentablemente parece que eso el gobierno no lo entiende, ¿no? ¿No lo entiende o es porque ya, como ya está de salida ya el próximo año, a mitad de año ya se van, entonces ya no están pensando en esto, ya no les interesa? Y dicen, sí, caramba, si le bajamos el presupuesto nos da igual, total ya no vamos a estar. Evidentemente hay un desinterés total por parte del gobierno, pero el Congreso tendría la oportunidad de subsanar esto, ¿no? En la ley. ¿Es posible? Sí, pero también creo que hay una suerte de contubernio, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Para nadie es un secreto que hay un triunvirato de bancadas, dos de derecha y una de izquierda que le hacen prácticamente pues el juego al gobierno, ¿no? La bancada de Fuerza Popular, la bancada de APP y la bancada de Perú Libre, ¿no? Y por ahí otras bancadas que son intermitentes, ¿no? En lo que les conviene colabora y en otras cosas no. Entonces, realmente es un tema de falta de sensibilidad con los problemas de la gente. La política, si no soluciona los problemas de la gente, no sirve. O sea, ¿para qué están? Así es, si no se solucionan los problemas inclusive esas propuestas, esas políticas, esas decisiones que se tomen no se pueden medir en resultados, tampoco sirven. Entonces, ¿para qué están ahí, no? Son exactamente 536 millones menos de lo que se va a transferir, sí, o lo que se está pidiendo en tal caso al Congreso para el próximo año. Y la pregunta también es, ¿cómo se va a invertir ese dinero? Parte de ese presupuesto va para el gobierno central y otra buena parte para los gobiernos regionales y municipales, donde también hay cabezas de esos partidos que usted ha mencionado. Así es, o sea, a eso me refería, ¿no? De que es parte, digamos, de todo un andamiaje no sé si desinterés o, como bien dice usted, de prácticamente no le preocupa, no le interesa en absoluto, ¿no? O sea, hay cierta maldad inclusive porque se pueden hacer las cosas todavía. Esto en 8 meses más que prácticamente pues terminaría este gobierno, nos puede llevar a una situación mucho más grave. ¿Y a ese Congreso acaso le interesa? Un Congreso que, por ejemplo, se acaba de aprobar seguros privados, el más caro de todo el país, para ellos, para sus familiares, lejos, por ejemplo, de ir a salud y ver realmente la realidad de los hospitales y lo que padece la gente. O sea, el tema de seguridad a ellos les importa. No, en absoluto. Hay, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿por qué no entrar a discusiones de temas importantes, por lo menos en el Congreso? Hay más de 2.500 obras paralizadas, 43.000 millones ahí que están detenidos, o sea, la brecha en infraestructura es grandísima, ellos no les importa. El desabastecimiento, inclusive en nuestra Policía Nacional, es alarmante, ejemplo, ¿no? Y cómo
en ese contexto, hacer una reducción de presupuesto, ¿no? Claro, O sea, por eso decía, ¿en qué se va a invertir también ese dinero? Porque, a ver, valgan verdades, igual no es poco dinero el que se va a transferir al Ministerio del Interior el otro año, y sabemos que hay muchas deficiencias en la institución policial. Entonces, el Ministerio del Interior no ha sido capaz de hacer compras buenas y rápidas de chalecos, de armamento, de balas y en fin, o sea, lo mínimo indispensable no existe. A ver, esta crisis institucional que tenemos, porque hay crisis de varias instituciones, ¿no? No solamente en el Ministerio Público o en el ámbito de la Administración de Justicia, sino sobre todo en el Ejecutivo, ¿no? Lo ideal sería que, digamos, bajar las tasas de volatilidad en ministerios claves como Economía e Interior, ¿no? Por lo menos. Y debería haber un pacto, digamos, para que haya una gestión en Interior que tenga por lo menos, no sé, un tiempo prudencial para que pueda tener resultados. Eso sí es verdad y hay que decirlo. Ajá. Sin embargo, pero para ello ¿Pero qué necesitas, es un tiempo prudencial? no sé, quizá un año, ¿no? Ya. Pero necesitamos tener al frente a alguien que entienda no Pero solamente... ese gobierno ya tiene casi 3. Sí, o sea, ya tendría que tener ya resultados. tendría que haber tenido resultados, pero tenemos que tener al frente también a alguien que tenga el apoyo y además el compromiso desde la primera magistratura. Y acá, la gran responsable de esto, yo no le voy a echar solamente la responsabilidad o la culpa, como se dice coloquialmente, al ministro o a los ministros que han pasado. La principal responsable de esta situación es Dina Boluarte, ¿no? Porque la incapacidad para gobernar, la falta de liderazgo, no solamente en el manejo de todo el gobierno, sino sobre todo en el ámbito de la seguridad, nos está llevando al descalabro, ¿no? Vamos a escuchar justamente al que hoy es el responsable, el ministro del Interior, el señor Carlos Malaver, que habla sobre los índices de criminalidad e inseguridad que han alcanzado niveles sin precedentes en el país. Las estadísticas nos indican que el incremento en el tema de homicidios son aproximadamente la diferencia entre el año pasado, de la misma época, del 1 de enero a la fecha y del 1 de enero a la fecha de este año, la diferencia es aproximadamente entre 35 y 40 víctimas más. Podría inclusive el tema ser mucho mayor. Estamos tratando y haciendo los esfuerzos del caso para realizar labores de prevención y labores de investigación. Podría inclusive el tema ser mucho mayor. Estamos tratando y haciendo los esfuerzos del caso para realizar labores de prevención y labores de investigación. La gente o la delincuencia ha migrado de cometer hurtos y robos, se ha reducido significativamente, cerca de menos de 50.000 actos delictivos en esta modalidad, pero es que han migrado a la parte tecnológica porque han visto que el tema de la extorsión se hace mucho, creo yo, más fácil en su accionar y hay mucha mayor impunidad. A ver, lo que dice el ministro es un poco de manual, ¿no? Hay menos hurtos, robos porque se han ido a la extorsión, ha incrementado esto, o sea, caramba, ya lo sabemos. Y además, no nos olvidemos que hace poco también ha tenido unas infelices declaraciones prácticamente diciéndonos que extraña él a nuestros delincuentes, ¿no? O sea, como decir, nuestros choros eran mejor, ¿no? Luego, entre comillas. Sí, añorando, ¿no? Esa criminalidad peruana. Así como alguien alguna vez dijo, nosotros matamos menos, está emulando, o sea, esto demuestra la falta de sensibilidad mínima que debe tener con el sector. Además, creo yo que independientemente que sea un lapsus, eso de alguna manera nos muestra el nivel de desconexión que tienen con la realidad, ¿no? O sea, y esto es más de lo mismo, ¿no? Sí, o sea, pero además se muestra un patrón que siguen los personajes del gobierno y es culpar al otro, ¿no? Sí, no soy claro. yo, son los fiscales, no es esta criminalidad, es el gobierno anterior que le dejó ingresar a los venezolanos, o sea, es ese patrón de no soy yo, sino son los otros los que no se hacen cargo. Lo que sucede es que el Estado, sí, pues tiene una serie de deficiencias y hay que reconocerlas, pero en medio de ello, para eso justamente estamos los políticos para poder hacer. Hoy nos toca, por ejemplo, en nuestro caso, en una función de oposición, criticar, y ojo, y no se critica al ser humano, a la persona con nombre propio, se critica al funcionario que no está haciendo bien su tarea, y lamentablemente el gobierno y muchos políticos llevan esto al plano personal entendiendo que es un ataque personal, y no, lo que están haciendo ellos es simplemente llevarnos al descalabro y están haciendo una conducción de la política
en nuestro país totalmente errada, ¿no? Y no entienden, no hay forma de que entiendan. A propósito de esa añoranza del ministro Malaver respecto a la criminalidad pasada, hoy ha tratado de corregir un poco esta situación. Vamos a escucharlo. Quise aplicar una metáfora, quizás no fue la más apropiada en el momento de esto, pero lo que quise precisar era que la criminalidad extranjera ha llegado o ha implementado una gran violencia y un desprecio total por la vida humana en nuestro país. Y lo que quería precisar es que la violencia se ha visto incrementada en niveles pero muy alarmantes debido a un factor principal de la presencia de extranjeros en nuestro país. O sea, no lo quise decir, pero lo dije y me ratifico, porque al final termina diciendo, el incremento de la migración venezolana ha traído situaciones más violentas. Ahora, hay una situación, sí, que es alarmante, ¿no? La presencia, no solamente del Tren de Aragua y otros grupos venezolanos, la presencia de los choneros, de los lobos de Ecuador y en el lado de Brasil también, y en la frontera misma con Colombia también tenemos problemas. Pero lo grave de esto es que no está entendiendo el gobierno, no solamente el señor ministro, sino el gobierno, que estamos frente a un problema que creo yo que hace muchísimo tiempo ya pasó de ser un problema de orden interno y se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional. Estas bandas organizadas se están poniendo en jaque no solamente a sus países de origen, no solamente a nosotros en Perú, sino a gran parte de países en la región, en Sudamérica, y lo que se tiene que hacer es enfrentarlos con los pantalones bien puestos y con toda la fuerza, ¿no? Y dicho eso, ¿qué prevé para mañana? Que el ministro va a ir al Congreso para ser interpelado. A ver, teniendo prácticamente este gobierno mayoría en el Congreso, ¿no? Porque en la práctica la tiene, preveo que sí, pues habrá de repente en el mejor de los casos un pequeño jalón de orejas, ¿no? Y la otra, oye, mejora tu discurso o cosas así en el fondo, ¿no? Pero no una moción de censura o algo así. Nada. A ver, ha habido un hecho gravísimo la semana pasada sobre el tema del hackeo a la IRIN, ¿no? Sí. O sea, y lo dejo claro, a nuestra policía hay que reconocerle que está haciendo en muchos casos, como el caso, por ejemplo, de la división de secuestros y también en robos, tiene varios logros. Y sí, hay mucha gente, muchos policías, hombres y mujeres trabajando, sí. Pero quienes dirigen políticamente el sector están haciendo un trabajo desastroso, ¿no? Y por esta situación del hackeo, mínimamente, así venga otro similar, pero mínimamente debería haber caído por lo menos un ministro, ¿no? Ni siquiera han sido capaces de reconocer que había un hackeo, ¿no? Eso no es hackeo, es filtración, como si caramba, nos quieren tomar el pelo, ¿no? No se cayó, se desplomó, claro, ¿no? Sí, entonces, o sea, no es plagio, es copia, o sea, el mismo estilo, ¿no? Y nos quieren tomar el pelo. Pero o sea, ese es el estilo de gobierno. Ese es el estilo de gobierno que ha instaurado Dina Boluarte y con sus acompañantes en el Congreso, ¿no? El ministro ni siquiera dijo algo. No. O sea, la conferencia fue tomándose la policía y se acabó. En otro lado, ¿no? Porque les da lo mismo, ¿no? Y lamentablemente, salvo algunas voces contadas de oposición y la prensa, que sí hace un trabajo, en realidad, pareciera que la prensa a veces le hace el trabajo inclusive a la oposición, ¿no? O sea, porque es el único espacio de control y de contrapesos que se ve, y como le digo, con voces aisladas en la oposición, y la prensa es lo único que se tiene para generar un contrapeso con este gobierno, ¿no? Sí, a ver, y lo del hackeo, que dice que es bastante serio. De hecho, uno de los hackers ha dicho recientemente que las instituciones públicas del Estado son sumamente débiles y que ahora el foco es Dina. Ella es la siguiente y que van a revelar más información y conversaciones y en fin, o sea... Es que hace muchísimo tiempo se requiere en nuestro país. El Estado peruano necesita tener una gran base, ¿ya? Con toda la información del Estado, con todos los sistemas del Estado, centralizado. Y además se necesita una gran base de Big Data, pero es algo que creo yo que a los gobernantes de turno no les está interesando, y menos a Dina Boluarte, ¿no? Muy bien. Sí. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muy bien. Bueno, vamos a estar atentos a ver si pasa algo, ¿no? En el Congreso, a ver si se animan a hacer un poco de control político. No sé, tal vez parte de sus funciones. Vamos ahora a